Estamos de regreso en esto que se llama Palo Dado ni Dios lo quita. Bueno, después de haber pasado nuestra entrevista con Alfredo Rodríguez y Pacheco, mi estimado Josué, pues seguimos con las entrevistas y hoy le agradezco mucho que me haya hecho un apartado en su agenda a la candidata a diputada federal plurinominal por el Partido Revolucionario Institucional, el Verde Ecologista y Nueva Alianza, Dulce María Sauri Riancho. Muchas gracias por la bienvenida, nada más que una acotación. En el caso de las diputaciones plurinominales, sí, es cierto, cada partido político presentó su propia lista en las circunscripciones. Sí. Las candidaturas en coalición son las de los diputados de mayoría. De mayoría, efectivamente. Gracias por la corrección. Entonces, candidata solo por el PRI. Candidata por el PRI, pero mira, mi blusa verde. Verde, así es. Muy bien. Exacto, porque es ecologista. Efectivamente. Siempre había estado tras bambalinas Dulce María Sauri. Y ahora regresa a las luz reflectoras. Así es. Bueno, estuve, digamos, 12 años fuera de las actividades político-electorales. ¿No? 6 de ellos, de 2010 a 2016, estuve estudiando mi posgrado, primero la maestría, 2 años y luego 4 años del doctorado, que concluí felizmente en septiembre del 2016. Que le felicito además. Doctora, ¿eh? Sí, historia. Así es. Excelente. Bueno, así que, y ahora, bueno, pues la oportunidad que me da mi partido de estar en la lista plurinominal de la tercera circunscripción, estoy en el segundo lugar, entonces con altas probabilidades de llegar a la Cámara de Diputados. A la 64 legislatura. Es un buen momento para Dulce María regresar al PRI, sobre todo ahorita que pues muchos dicen, oye, es que ahorita se está desbarrancando el PRI. Bueno, mira, yo no, me fui del PRI durante una buena temporada. Claro. Hasta hace relativamente poco me definí como priista en el periférico. Bien. Ya ven ustedes que Así los coches en el periférico dan vueltas y vueltas y vueltas, ¿no? Exacto. No me había dado opción de entrar por la 65 rumbo al centro. Bien. Ahora sí ya hubo la vía. Ahora entro a la 65, pero todavía ando por la Cruz de Gálvez. Bien. Aún no llega a Puerto Seguro. Bueno, digamos que a la Plaza Grande, a reconocer la Plaza Grande, ver qué pasa con el Palacio de Gobierno, el Palacio Municipal, bueno, esas cosas no. Pero digamos que ya he tenido durante este periodo de tiempo alejada de la actividad político-electoral, no quiere decir que haya dejado de estar interesada, observando, aún en el periodo que estuve dedicada 100% a las actividades académicas. Perfecto. Sí, es un buen momento. Es el momento, o sea, yo creo que no hay en ese sentido buenos o malos momentos, los momentos lo hacen desde luego las circunstancias, pero también la voluntad. Y si me empujan un poquito, el tercer factor que es fundamental en la actividad política, que es la suerte. Así es. Entonces, ahora... ¿Hoy se dio la coyuntura? Se dio la coyuntura, punto. ¿Qué espera Dulce María Sauri? Mira, yo estaba haciendo un repaso de mi trayectoria legislativa, que se inició siendo diputada federal por primera vez, de mayoría. Senadora. En aquella época en que Yucatán solo tenía 4 distritos federales. ¿Cómo no? Y yo fui candidata a diputada federal por el 4º distrito, que correspondía a parte de Mérida, el sur de Mérida, y 29 municipios de la zona henequenera. Compartí la candidatura de Mérida con Víctor Severa Pacheco, él era candidato a diputado federal por el 1er distrito, yo por el 4º. Y el día que se constituyó la Cámara, bueno, que empezó el periodo de sesiones con la que era la ceremonia, la presentación, en ese caso, del 6º informe presidencial de José López Portillo, me tocó escuchar el anuncio presidencial para la estatización de la banca del país, el congelamiento de las reservas internacionales, o sea, no había cambio en las monedas, e iniciar el complejo proceso de una banca estatizada. Fueron los meses entre septiembre y el 1 de diciembre, unos meses muy complicados, y el inicio del gobierno de Miguel de la Madrid, el primer año muy difícil.
Recuerdo también que cuando fui senadora de mayoría por Yucatán, ni más ni menos que en 1988, me correspondió desde el Senado ver pues, todas las consecuencias políticas de la elección del 88, que fue calificado todavía por la Cámara de Diputados. Así es. Y formar parte de la comisión permanente más larga que ha habido en la historia legislativa de México, porque fue desde el 1 de enero de 1989 hasta el 31 de octubre del 89, o sea, fueron 10 meses, fue cuando se cambió el calendario, no sé si se acuerdan. Sí, cómo no. Que se elegía en noviembre y se tomaba posición se elegía en agosto y se tomaba posición en noviembre. Y en esa comisión permanente fue desde al inicio, el quinazo. Es decir, la detención de Joaquín Hernández Galicia, la Quina, el líder del sindicato petrolero. Un mes después, la defenestración, ni más ni menos que del líder del CENTE, de Carlos Jongitud Barrios, la llegada del Bester Gordillo como nueva dirigente sindical. En mayo, el 5, se incendió San Lázaro. ¿Cómo no? Decían las malas lenguas que para ver si acababan con los paquetes electorales del 88. Que cuando eso era colegio electoral, terminaba y se erigía como colegio electoral. Así es. Bueno, pues quiero decirles que los paquetes sobrevivieron el incendio. Y también los diputados. Y los diputados estábamos en receso. Está bien. Entonces, la comisión permanente empezó a sesionar, le correspondía a la Cámara de Diputados, pero ya no tenía casa, se tuvo que ir al Senado a sesionar. Pero la comisión permanente está formada por diputados y senadores. Bueno, les sigo la historia. En 1994 fue la primera vez que fui candidata a diputada plurinominal y diputada. Y estaba ya 19 de diciembre cuando se rompió la banda de flotación del peso, el día 20 se devaluó, fue cuando pasó de 3.50 a 6 pesos de un día para otro, cuando México se quedó sin reservas prácticamente para solventar, ya no digamos un mes, 3 días de importaciones. Claro. Y me tocó toda la consecuencia legislativa del llamado error de diciembre. Bueno, el cambio de la Ley General del IVA, cuando la tasa pasó del 10 al 15%, la tasa general, el establecimiento de la tasa cero en alimentos y medicinas, el tomar 29,000 millones de dólares que eran obligaciones del gobierno mexicano, que establecidas en pesos pero indizadas a dólares, como deuda interna, cambiamos la deuda interna, autorizar al Ejecutivo para dar la factura de ingresos petroleros en garantía de la línea de crédito que otorgó el gobierno de los Estados Unidos, que por cierto fue un acto unilateral presidencial de Bill Clinton, que iniciaba su presidencia. Sí, cómo no. Y desde luego todo el establecimiento de las administradoras de los fondos de retiro, la nueva ley de seguro social, etcétera, etcétera, etcétera. Un intensísimo periodo legislativo muy complicado, muy difícil que me tocó. Y en el año 2000, cuando fui candidata a senadora por la vía plurinominal, me tocó como presidenta del Comité Ejecutivo Nacional y como senadora la derrota del PRI en la presidencia de la República y la inauguración de un periodo nuevo para el país. Así hoy ve que se acerquen esos tiempos. Pues no sé por qué, pensaba el otro día que tengo vocación de salmón. Sí, ¿verdad? Me ir gusta en contra de la corriente. Vamos a ver cómo se pone la corriente. ¿Usted considera que, por ejemplo, hoy y en la actualidad, el PRI, ante lo que está viviendo, ante lo que está sufriendo, porque pues hoy la marca está un poco desgastada en el país, era necesario que el PRIismo recurra a esos peces, como se le llama, esos salmones fuertes, y que estén allá para dar este contrapeso? Porque vemos, al menos aquí en Yucatán, por ejemplo, que están poniendo Jorge Carlos Ramírez Marín, alguien con mucha experiencia, usted, por ejemplo, que también tiene mucha experiencia, y muchos de esos PRI de vieja guardia, pues para hacer un buen contrapeso, llevarla bien. Yo creo que el PRI postuló, en el caso de las candidaturas de mayoría, una combinación entre experiencia y juventud. En el buen
José José, ¿verdad? Claro, 40 y 20. así es. Tenemos muchas fórmulas 40-20. Ahorita en el caso del Senado de la República, casi siempre a quien le corresponde los 40 es al hombre y los 20 a las Carlos mujeres. Ramírez, y en que este caso a Verónica Camino. Otra cosa, y no esa fórmula 40-20 no solo se da en Yucatán, se da en varias partes del país, Claro. no en el caso de Tabasco, por ejemplo, ahí la mujer le corresponde la de 40. Pero bueno, y en el caso de las diputaciones plurinominales, en general los partidos políticos postularon tanto en la lista nacional al Senado como en las circunscripciones a la Cámara de Diputados a personajes que han tenido experiencia legislativa previa o experiencia política muy densa. Entonces, creo que, como en el caso del PRI, los otros partidos también tienen cuadros muy interesantes para ir por esa vía a la Cámara de Diputados y al Senado. Sí hay ahora en el PRI un cambio, un empoderamiento de la mujer, ¿o es una cuota? A ver, sigue siendo una cuota. Digamos que hubo algo muy importante cuando se discutió la reforma político-electoral. Estamos hablando de diciembre de 2013. Sí, ¿cómo? Cuando en el artículo 41 de la Constitución, que es en donde están todos los criterios y las pautas de conducta de los partidos políticos, del Instituto Nacional Electoral, etcétera, o sea, vamos a decir que es el artículo electoral de la Constitución, se introdujo un pequeño párrafo en donde se estableció el principio de paridad en las candidaturas entre mujeres y hombres, ¿verdad? Y en materia, en el ámbito legislativo. Es decir, que todas las candidaturas a diputados y senadores federales y a diputados para el Congreso de los Estados tendría que ser mitad hombres, mitad mujeres para todos los partidos. No es una cuota. Una cuota es lo que teníamos, que era el 60-40. Este es un principio constitucional de la paridad. Y reconozco que la primera vez que fue aplicado, por cierto, fue en 2015. Y ustedes saben que en el Congreso de Yucatán, el PRI, por ejemplo, postuló la mitad de sus candidaturas, fueron 8 mujeres y 7 hombres. Sin embargo, el Congreso del Estado tiene una proporción que no es la mitad, y esto se debe a que el PRI, que sí postuló esa proporción de mujeres y hombres, ganó 13 de los distritos y tiene prácticamente la totalidad. Bueno, no es cierto, el PAN solo tiene una mujer, Beatriz Zavala. Y en el caso de Morena encabezaba la lista una mujer, tiene un diputado, una diputada mujer. Y las demás, las otras son priistas. Las otras 7 son priistas. De hecho, de las 8 mujeres priistas, solamente una no logró el triunfo electoral, que fue en el 5º distrito local. Todas las otras 7 ganaron. Entonces, pero algo pasó muy importante después de esto. En Yucatán se decidió reformar la Constitución del Estado y la ley electoral para que no fueran solamente en el Congreso, en el legislativo, sino también en los ayuntamientos, el principio de paridad. Y no solamente la paridad en cuanto a que el órgano colegiado, que ustedes saben que está conformado por regidores, uno de los cuales el primero es candidata a la presidencia municipal y el segundo a la síndico, sino también en la parte horizontal, es decir, la mitad de los municipios, 53 hombres, 53 mujeres. Escuchaba hace un rato el análisis que hacían ustedes, y quiero decir una cosa, lo que estamos promoviendo es un cambio de una cultura política. Así es. Y es una cultura compartida, no solamente entre los distintos partidos políticos, sino también entre mujeres y hombres. Claro. Las mujeres cuyos maridos, con esa visión, vamos a decir, patrimonialista, machista, le dice, yo vieja no puedo ir porque el partido necesita una mujer, ve tú. Así es. Esa es una actitud que la podemos encontrar en varios municipios y en partidos políticos. Todos. Y otros casos que llegan a un extremo en el que el hombre se va por un partido y la mujer se va por otro. Así es. Entonces te encuentras que la mujer candidata está
prácticamente sin hacer nada, mientras el hombre es el que hace campaña, pero ya llenó el espacio Así de es. la mujer. Entonces, yo no regateo esos criterios, bueno, no esos criterios, esos hechos, ahí están. Claro. Pero lo que sí me queda muy claro es que es la única manera de ir consolidando los cambios. Okay. Ahorita hay esos fenómenos. ¿Qué va a pasar si gana esa esposa que va a Así es. Gobernar o manejar, ser funcionaria pública? Y de repente le dice al marido, que ya hay incluso casos documentados, porque no es la primera ocasión que pasa esto, le dice, aquí la presidenta Soy yo. Calmado, Aunque eso pasa Calmado. a veces en casa también. Sí, claro. Sí, pero se queda detrás de las paredes de la casa. Así Aquí es. estamos hablando de la vida de una pública. cuestión pública, claro. Posiblemente ese matrimonio resista o posiblemente se rompa, pero la mujer finalmente tiene la opción de empoderarse, que no lo hubiese tenido nunca si no hubiese habido el principio de paridad en las candidaturas, si no hubiera habido la necesidad de que una mujer fuera candidata en ese municipio. Va más a lo cultural. Absolutamente. O sea, estamos ahorita tocando la periferia de la transformación cultural. Muy bien. Nos vamos a un corte, regresamos con esta plática con Dulce María Sauri Riacho. Regresamos. Palo, palo, palo bonito, palo,